Bueno, damos comienzo a esta parte final del programa con la intervención del doctor Luciano Barchi Bellaochaga sobre el tema del contrato ajeno a la luz de la teoría general de las obligaciones. El doctor Barchi es abogado por la Universidad de Lima, magíster en Derecho, con mención de honor en Derecho Civil por la Universidad Católica, candidato a doctor, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Lima y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, doctor Barchi. Muy buenas noches. Quería empezar agradeciendo a mi buen amigo Mario por la invitación y permitir compartir esta noche con grandes amigos. El recordado Felipe Osterling decía que a partir del Código Civil del 1984 se había escrito más de derecho civil en el Perú que en toda su historia anterior, y no le faltaba razón. Pero además creo que se quedó corto, porque gracias al Código Civil hemos podido estrechar lazos de amistad con muchos juristas que antes le decíamos extranjeros, hoy día les decimos amigos. Recuerdo con especial cariño y afecto a dos profesores hoy día aquí presentes, al profesor Ordoqui y al profesor Moisés Espanés. Yo era todavía un alumno, fue un año después que se promulgó el Código Civil, que se organizó el primer evento sobre el Código Civil, el primero de los tantos que ya luego se fueron haciendo, y yo era todavía un alumno, un estudiante de Derecho, y entonces ver a estos juristas con los cuales, si bien es cierto, no habían sido mis profesores presenciales, sí los había descubierto en la biblioteca, pues entonces era una emoción particular, ¿no es cierto? O sea, ver a Luis Díez Picasso, cuya muerte reciente nos causó tanto dolor, gente que dejó de ser un libro para pasar a ser gente de carne y hueso. Por eso creo que el Código Civil, dentro de todos los defectos que uno le puede encontrar, sus méritos son esos, ¿no? Haber permitido escribir sobre él, sobre derecho civil, y permitir conocer de cerca a extraordinarios juristas. Y por eso para mí es particularmente grato estar aquí. Ahora, claro, es grato, pero además es preocupante, porque me siento cada vez que estoy frente a ellos como que estoy dando un examen de grado. Así que, con las disculpas del caso, voy a dar inicio a mi exposición. El contrato ajeno, un enfoque de la teoría general de las obligaciones, y quizás habría que empezar por explicar qué cosa es lo que entiendo por contrato ajeno. Ya en una anterior exposición alguien me dijo, pensaba que ibas a hablar sobre los contratos sobre los bienes ajenos, y no tiene absolutamente nada que ver con el contrato de los bienes ajenos. Para poder entender la idea del contrato ajeno, permítanme hacer un paralelo con el idioma, con la lengua, y con ello básicamente referirme a los anglicismos. Los anglicismos son un préstamo del inglés que lo utilizamos en el castellano, ¿cierto? Y así muchas palabras inglesas nos han ido invadiendo, y es prácticamente hoy día hablamos con términos ingleses. El derecho no ha sido ajeno, ¿no es cierto? Ahora estudiamos el engineering, el franchising, el factoring, el trust, ¿no es cierto? También ahí nos invaden el idioma inglés. Pero a veces en el idioma inglés nos ocurre algo particularmente curioso, porque se produce una mezcla medio especial, ¿no es cierto? Y que de inglés tiene poco y de castellano tampoco, ¿sí? Algunos hablan del Spanglish, ¿no es cierto? Pero encontramos algo como esto, ¿sí? Tablets, iPhone, porcor, cheesecake, happy hour, ¿no es cierto? Una mezcla que no es ni inglés ni castellano. Y en el derecho me encontré con algo que parecía algo similar a esto, con un contrato que no era ni civil law, ni era common law, era una mezcla, ¿no es cierto?
Curiosamente, y como suele ocurrir, cuando uno, normalmente los peruanos, y me imagino que esto es universal, uno dice, estas cosas solamente pasan en el Perú, pero no. Este contrato del que les menciono, que no es ni common law ni civil law, sino es una mezcla así como las palabras que acabamos de ver, es lo que se conoce como contrato ajeno. Y el término contrato ajeno en realidad no es propio, viene de un libro que cayó en mis manos, de Giorgio Di Nova en Italia, que era el contrato alieno. El contrato alieno es justamente el contrato ajeno, el contrato que no nos es propio, ¿sí? Y esto lo encontré en la vida profesional, en la práctica profesional. Cada vez más era frecuente encontrar estos contratos que me generaban alguna angustia, porque veía cosas que no había estudiado en la universidad. Habían expresiones que en mi vida las había visto en la universidad y mi primera impresión fue, ¿y yo esto qué hago con esto? El contrato alieno es un contrato donde las partes son peruanas. El contrato se ejecuta en el Perú, pero el contrato tiene términos y es pensado básicamente en un modelo de los Estados Unidos, un modelo norteamericano. El problema se presenta porque la ley aplicable es la ley peruana. Y entonces es ahí donde viene el problema. Y por eso decía, pero indicando como ley aplicable el derecho peruano aunque ignorándolo. Ignorándolo en el sentido de que el cliente piensa que el contrato va a funcionar exactamente igual que funcionaría, por ejemplo, en Estados Unidos. Y no se da cuenta que esas instituciones que en el sistema del common law pueden funcionar de una determinada manera, cuando aplico la ley peruana, voy a tener que aproximarlas a alguna figura que yo conozco, ¿no es cierto? Que el juez conozca o que el árbitro conozca. Y entonces eso empieza a generarnos ciertos problemas. Voy a ir viendo algunas de esas cláusulas que aparecen en estos contratos ajenos y que cada día más son más frecuentes en la práctica profesional. No voy a entrar en un análisis exhaustivo de cada cláusula, sino simplemente voy a plasmar algunas ideas y algunas cuestiones de complicación con respecto a estas cláusulas. Probablemente muchas de ellas, aquellos que ejercen la profesión, se van a haber encontrado con ellas y que probablemente también les haya generado las mismas dudas que me generó a mí. Incluso diría que hay contratos que son tan gringos que hasta los dejan en inglés, ¿sí? E insisto, son partes peruanas, se ejecutan en el Perú, ley peruana, el arbitraje es en el Perú y es en castellano. Con lo cual tenemos un primer problema con los contratos en inglés porque va a ser necesario una traducción. Humberto Eco tiene un libro muy interesante, que es decir, se titula Decir casi lo mismo. Y habla precisamente de la traducción. Y al decir casi lo mismo, lo que quiere decir es que cuando uno traduce, no dice lo mismo que dice el texto, dice casi lo mismo. No es lo mismo, lo cual implica que al traducir estoy interpretando, y si luego voy a interpretar para efectos jurídicos, voy a tener que hacer una doble interpretación. Eco tiene... indica en su libro un chiste, que es un chiste además que por lo menos yo lo he escuchado en el Perú, pero que refleja justamente este problema del idioma. Yo soy muy malo contando chistes, pero por lo menos el problema que surge a partir del idioma se va a entender, ¿no? Es el empresario que cree que uno de sus empleados lo engaña con su esposa, ¿sí? Y entonces llama a otro de sus empleados y le pide que lo siga, ¿sí? Luego de haberlo seguido, regresa el espía, y le dice, señor, el Juan ha ido a su casa y ha estado con su esposa. Y entonces el jefe dice, qué bien, estoy más tranquilo, ha estado en su casa y ha estado con su esposa. Y entonces el espía le dice, ¿me permite que lo tutee? Y claro, era en tu casa y en tu esposa. El chiste en inglés no funciona, porque el you se aplica tanto para el tú como para el usted. Y por eso es que hay un primer problema cuando tenemos contratos en inglés que vamos a tener que traducir al castellano para poder resolver algún conflicto que se pudiera haber generado con él. Pero bueno, no es hoy día el momento para hablar de los textos en inglés y su problema de interpretación que se pueden generar jurídicamente. Tampoco es mi razón hoy día de la exposición
preguntarnos por qué es que se toman este tipo de contratos. Alguna razón habrá, algunos pensarán que es más cool, como dicen los jóvenes hoy día, ¿no es cierto? Es más cool utilizar un contrato hecho en Estados Unidos, o en algunos casos el cliente que tiene una experiencia en contratación internacional se siente más seguro con ese tipo de contratos. Yo trabajo en una empresa petrolera y efectivamente se sienten muy seguros cuando utilizan ese tipo de contratos. El problema está cuando yo les trato de explicar que la cosa no funciona de la misma manera. Veamos entonces algunas de estas figuras. Como ven, algunos están en inglés, no importa el texto, simplemente quiero que se refleje el problema que existe. Y aquí encontramos, por ejemplo, lo que se conoce como Letter of Intent, Memoranda of Understanding, Heads of Agreement. Y eso cuando me encontré la primera vez en la oficina, dije, ¿de esto cómo se come? Yo no conocía este asunto. Lo más próximo que conozco son los contratos preparatorios del Código Civil, y reconocía el contrato de opción y el compromiso de contratar. El contrato de opción, que genera una relación de sujeción, un derecho facultativo con una sujeción, y el compromiso de contratar, que genera una obligación de contratar. Pero el Letter of Intent, el MOU o el Heads of Agreement no tienen nada que ver con una relación de sujeción, no tienen nada que ver con una obligación de contratar. Estos instrumentos regulan las tratativas, establecen reglas para negociar, establecen obligaciones de comportamiento. El tema está que, y la cuestión que normalmente discuten es que si son vinculantes o no vinculantes. Si es que existe la obligación, como en el caso del compromiso de contratar, de llegar al contrato o no. Y aparentemente no existe esa vinculación. Es decir, eventualmente no se tendría por qué llegar a la celebración de un contrato. Y ahí se establece, por ejemplo, la obligación de negociar de buena fe, que probablemente en el sistema norteamericano pueda tener sentido. En el nuestro no. Porque en el nuestro se regula el tema de la responsabilidad precontractual, en el nuestro se regula el tema de la negociación de la buena fe, las obligaciones implícitas de que se mencionaban hace un momento, ¿no es cierto? Esta idea de obligaciones implícitas, luego la veremos nuevamente al final, ¿no es cierto?, que aparece ya como término obligación implícita en los contratos UNIDROIT, en el principio del derecho europeo de los contratos, ¿cierto? Es decir, estas obligaciones que se generan a partir del principio de la buena fe, ¿no es cierto?, que son parte del tema de la integración contractual. Pero entonces, la gran pregunta que nos vamos a plantear es dónde ubicamos estas figuras, ¿no es cierto?, que son cada vez más frecuentes en la contratación, en la práctica profesional, ¿sí? Son parecidas a los contratos preparatorios, la verdad que creo que son absolutamente distintas, ¿sí? Otra cuestión que normalmente encontramos en los contratos, aquí está en inglés, pero es habitual encontrar los considerandos, los antecedentes, ¿sí? ¿Qué significan los considerandos, los preámbulos, las premisas, los antecedentes? ¿Sí? Básicamente, esa es una práctica ya frecuente, donde uno hace un poco de historia de cómo llega a la celebración del contrato. ¿Son cláusulas de estilo? ¿Simplemente están de adorno? ¿Son declaraciones líricas? O quizás, creo yo, cumplen una función para identificar la existencia, por ejemplo, de error o de verificación de la gravedad del incumplimiento en caso de incumplimiento del contrato. Es decir, para algo nos van a servir, para definir cuestiones de negociación contractual, probablemente la existencia del error, la existencia de un dolo, cuál fue la intención de las partes al momento de contratar, o finalmente qué es lo que persiguen y que se puede reflejar luego cuando querramos establecer en la resolución del contrato si el incumplimiento es un incumplimiento esencial o no. Es decir, algunas pautas nos pueden establecer, pero, insisto, no es una estructura normal en la contratación que nosotros tenemos acostumbrados. Las declaraciones y garantías. Y esto nos lleva a lo que en el sistema del Common Law se habla de Reps and Warranty. Y esto sí es bastante frecuente, ¿no es cierto? Y particularmente lo encontramos al inicio en la compraventa de paquetes accionarios de control. En esos casos, en esos contratos aparecen normalmente declaraciones y garantías. Hoy día aparecen en la mayoría de contratos que se puedan celebrar de estos contratos ajenos. ¿Cómo funcionan las declaraciones y garantías en nuestro sistema? ¿Funcionan igual que las Reps and Warranty en el sistema anglosajón?
Parece que no. Esto tuve ocasión de encontrarla en un proceso arbitral. Apareció una declaración, era un contrato ajeno peruano, digamos, ¿no es cierto? Apareció una declaración que decía que las acciones son de la propiedad del vendedor, son de propiedad del vendedor, decía. Y entonces me puse a pensar qué significado tenía esa declaración. Parte de la jurisprudencia peruana, con la cual no estoy de acuerdo, pero finalmente es algo que tomar en consideración, señala que la venta de bien ajeno es nulo. Lo dicen porque es contrario al orden público, porque como el Código Penal sanciona el delito estelionato, entonces la venta de bien ajeno terminaría siendo nula. Creo que hay un error, creo que el Código Civil peruano no regula de esa manera, pero parte de la jurisprudencia lo establece. Si fuera así, una declaración de ese tipo, si fuera cierta, no genera una obligación de indemnizar por incumplimiento de la obligación como sería en el caso de la Rest and Warranty. Porque si es cierto que el contrato es nulo y si es falsa la declaración, resultaría entonces que si las acciones no son del vendedor, el contrato es nulo y por lo tanto la declaración es como no está puesta. Y por lo tanto, si algo genera, es responsabilidad precontractual, pero no la responsabilidad derivada del incumplimiento de la declaración. Es decir, no todas las declaraciones y garantías van a funcionar de la misma manera. La otra posibilidad es pensar que estas declaraciones y garantías, si las vamos a tratar de asimilar a una institución del civil law, podría ser considerarla como un supuesto de obligación de garantía. Los italianos hablan de obligación de garantía, digamos, para ubicarla en algo más conocido, en el caso de la promesa de la obligación del hecho de un tercero, ¿sí? Hay parte de la doctrina italiana que señala que se genera a partir de la promesa una obligación de hacer, pero hay parte de la doctrina italiana que lo que dice es que lo que se genera es una obligación de garantía, ¿sí? Se rompe la clásica clasificación tripartita de las obligaciones de dar, hacer y no hacer, que en nuestro código tiene particular importancia, porque si se dan cuenta, nuestro código en el libro de obligaciones empieza con dar, sigue hacer y no hacer. De los códigos que yo haya visto es el único que regula obligación de dar, hacer y no hacer de esa manera, ¿no? Si es tan esquemático. Pero los italianos señalan que la promesa de la obligación del hecho de un tercero es una obligación de garantía, ¿sí? Es una suerte de seguro. Es decir, si lo que yo prometo no es correcto, yo respondo, ¿sí? Las declaraciones y garantías tendrían algo que ver con eso. Si la declaración no es cierta, yo respondo. El tema es que las Reps and Warranty funcionan como una suerte de incumplimiento de obligaciones. Lo que, insisto, en algunos tipos de declaración que se efectúan en los contratos nacionales tendrían algún problema. Nos llevarían más bien a un supuesto de responsabilidad precontractual más que a un supuesto de responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones. Y pongo énfasis en el derivada del incumplimiento de las obligaciones porque desde mi punto de vista, en el caso peruano, no es, digamos, exacto hablar de responsabilidad contractual y extracontractual poniendo el contrato como el elemento diferenciador. Porque en el Código Civil no hablamos de responsabilidad contractual, sino hablamos de inejecución de las obligaciones, con lo cual no importa cuál sea la fuente, puede ser una fuente autónoma o heterónoma, lo que importa es que se genera una obligación y el incumplimiento de la obligación es lo que genera la responsabilidad y por eso inejecución de obligaciones. En estricto, la diferencia está más bien en el interés lesionado. Si lo que se lesiona es el interés de crédito, estamos en la parte de inejecución de obligaciones. Si se lesiona un interés distinto al interés de crédito, entonces estamos dentro de lo que sería responsabilidad extracontractual. En España, Fernando Pantaleón critica esa fórmula de aplicar la misma regla a obligaciones de fuente heterónoma de obligaciones de fuente autónoma. Finalmente criticable, pero esa es finalmente creo la opción del legislador peruano, ¿no? Por eso hablo de inejecución de obligaciones y no de responsabilidad contractual. Otra característica de estos contratos ajenos, y olvidaba también mencionar, hay un extraordinario libro que me costó no solamente en dinero, sino encontrarlo también, el libro de Marcel Fontaine, un francés, que analiza las cláusulas de estos contratos, ¿no? Que es particularmente interesante, se los recomiendo porque justamente ahí es donde uno aprecia con mayor énfasis estos problemas que se suscitan. Otra cláusula característica son las cláusulas de interpretación, ¿sí?
encontramos cláusulas de definición. Ese es típico de los contratos americanos. Y es algo que lo hemos ido incorporando cada vez más en nuestros contratos. Y técnicamente sin mucho sentido, ¿no es cierto? Porque si vamos a utilizar entonces ideas de análisis económico, yo diría que la idea del código es servir de lo que los economistas llaman del contrato perfecto. Es decir, reducir los costos que implica tener que hacer contratos perfectos, es decir, contratos donde se regula todo específicamente. ¿Sí? Cuando nos enseñan en la universidad que para que haya contrato de compra-venta basta acuerdo de cosa y precio, es porque la cosa y el precio, eso no está en el código. Eso es lo único que las partes se tienen que poner de acuerdo. El plazo, el lugar, todo lo demás que las partes no se pongan de acuerdo, se aplicará lo que dice supletoriamente el código. Los contratos gringos tienden a la perfección, es decir, me refiero a la perfección no porque sean buenos, sino me refiero porque tienen que regular todo. Y ahí es donde nos acostumbramos a definir. Entonces ahora empezamos a definir más de lo que creo debería hacerse, ¿no es cierto? No digo que esté mal utilizar acuerdos de interpretación. Creo que en algunos casos es lógico que las partes den la definición adecuada a los términos que van a emplear en los contratos. Eso además creo que resuelve muchos de los problemas. Pero vamos a ver luego, cuando veamos fuerza mayor, que a veces esas definiciones nos generan más problemas. Cláusula de clasificación jerárquica de los documentos contractuales, cláusulas de prelación. Es decir, normalmente no solamente tenemos el texto contractual, tenemos otros anexos, ¿no es cierto? Y entonces este tipo de contratos lo que hace es incluir estas cláusulas de prelación. Prevalece el texto sobre los anexos, etcétera, etcétera. Las cláusulas de acuerdo íntegro, las merger clause, esta cláusula lo que dice es que lo único que vale para la interpretación es el texto contractual, es decir, interpretación literal. Nos olvidamos de la interpretación global, es decir, del comportamiento anterior y posterior de las partes. Lo único que puede ser utilizado es la interpretación. Lo que se vio en las negociaciones, los documentos, los borradores anteriores no valen. Lo único que vale es el texto contractual. Esa es una cláusula muy propia de estos contratos ajenos. En todo caso, dejo ahí también la inquietud. En Italia, por ejemplo, se discute si es posible que vía un acuerdo de voluntades se pueda excluir, por ejemplo, algún criterio de interpretación como la interpretación global. En el caso del Código Civil italiano se enumera específicamente los criterios, ¿no? Y en todo caso hay autores que señalan expresamente que son criterios que deben ser seguidos sin la posibilidad de pactos en contra. En todo caso, es un tema para discutir. Las cláusulas de mejores esfuerzos, ¿sí? Las fórmulas abiertas como realizará el mejor esfuerzo, best effort, debida diligencia según los estándares de la industria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué implica o qué supone que el deudor hará sus mejores esfuerzos? Lo primero que se nos viene a la mente son las obligaciones de medios. Y bueno, esa podría ser nuestro símil con los mejores esfuerzos. Pero tenemos un problema, porque la clasificación de las obligaciones de medios y de resultados debe ser una de las clasificaciones más discutidas en la doctrina. En el caso nacional, por ejemplo, Mario y el doctor Osterling consideran que es una clasificación que no tiene aplicación. Con lo cual, un contrato que que establece la obligación del deudor de realizar los mejores esfuerzos va a tener un serio problema, porque va a tener que, primero, definir si es una obligación de medios y entrar a discutir si es que la obligación de medios tiene sentido o no. Particularmente creo que sí. No tiene sentido como de Mogue estableció en su momento, o sea, no es un tema, desde mi punto de vista, no es un tema de responsabilidad subjetiva o no, que trataba de aclarar el problema con 2 artículos del Código Civil francés, que claro, que cuando el Código Civil francés se irradia por todos lados, obviamente el problema persiste en todos lados, así pasó en el Código Civil italiano anterior al del 92, es decir, la discusión se mantenía. Hoy día quizás esa discusión ya no funciona, es probablemente desde mi punto de vista más a qué me obligo, ¿no es cierto? Y particularmente creo que en el caso del Código Civil peruano sí es útil porque creo que la diferencia entre una obligación una locación de servicios, y un contrato de obra tal cual está definido parte del supuesto de un contrato de una obligación de resultados y una obligación de medios, ¿no? Obligación de medios, la locación de servicios, y de resultados, el contrato de obra. En la práctica creo que lo utilizamos los abogados normalmente, cuando establecemos nuestros honorarios sobre la base
por ejemplo, en un proceso, en un litigio, cuando establecemos el honorario sobre la base de la actuación que realizo, estoy entonces retribuyendo servicios. Si me pagan solamente si gano el proceso por el éxito que tengo, entonces me están retribuyendo el resultado. Y puedo mezclar. Me pueden pagar un honorario fijo por el tema de por el llevar el proceso y eventualmente un honorario de éxito, un success fee, en el caso de ganarlo. Y estoy en los resultados. Pero como quiera las cosas, el asunto es discutible, ¿no es cierto? Y entonces un contrato que hable de mejores esfuerzos va a tener un serio problema porque en la doctrina nacional se discute, ¿no es cierto?, la conveniencia o digamos la ventaja de establecer la distinción entre obligaciones de medios y de resultados. La cláusula de fuerza mayor, y esta es la que a mí particularmente me ha generado mayor angustia. Y lo digo porque donde trabajo es una empresa petrolera, y entonces las cláusulas de fuerza mayor es prácticamente un obligado, ¿no es cierto?, en los contratos. La cláusula de fuerza mayor que aparece en los contratos ajenos, en realidad tiene un problema con relación a nuestros contratos, a nuestro Código Civil. Porque lo que se regula en esta cláusula de fuerza mayor en estricto no es tanto el tema de la razón por la cual se va a generar la imposibilidad, sino más bien de la imposibilidad misma. Lo que se regula son supuestos de imposibilidad sobreviniente. Es decir, cuando las obligaciones se tornan imposibles, sea definitivas o sea temporal. Y el asunto es que esa imposibilidad se puede deber a causa no imputable. Entonces, la cláusula pone énfasis en la razón que da lugar a la imposibilidad, pero no al aspecto objetivo mismo que debe ser el supuesto de la imposibilidad. En el caso del Código Civil peruano se habla de la imposibilidad por causas no imputables a las partes, la imposibilidad definitiva que extingue la relación obligatoria y la imposibilidad temporal por causas no imputables que está en el artículo 1316. Y el 1316, en el caso de la imposibilidad temporal por causa no imputable, permite a cualquiera de las partes poner fin a la relación cuando el tiempo excede, ¿no es cierto? Cuando hay un tiempo que va más allá de lo que las partes podrían esperar. Y lo que permite, dice la 1316, es resolver el contrato, que en estricto no es un supuesto de resolución, sino es un supuesto de receso. En la figura del receso, que sí está regulada en el Código Civil italiano, en el caso del Código Civil peruano tiene un problema, porque si leen la exposición de motivos, en la parte de contratos preparatorios, cuando se habla de contratos preparatorios y de arras, cuando Manuel de la Puente hablaba de las arras de retractación, decía que las arras de retractación, hablaba de retractación y no hablaba de receso, solo eran posibles en los contratos preparatorios. Y particularmente les digo que en todos los contratos que yo he visto últimamente, todos contienen cláusulas de receso. Y no solamente cláusulas de receso por causa justa, sino cláusulas de receso ad nutum, ad libitum, es decir, sin expresión de causa. Todos los contratos de duración tienen hoy día esa posibilidad, que no está regulado expresamente en el Código Civil peruano, pero que sí, por ejemplo, está regulado en el Código Civil italiano, ¿sí? No es, en este caso no estamos en una figura ajena al civil law, pero por lo menos sí ajena o por lo menos discutible en el caso del Código Civil peruano a partir de Manuel de la Puente en materia contractual, ¿sí? Pero hablamos de imposibilidad sobreviniente de la prestación por causa no imputable, pero acá se habla de fuerza mayor. Y entonces la pregunta es si causa imputable es igual a fuerza mayor en el caso del Código Civil peruano. Y parecería que ahí tenemos un serio problema. Muchos de estos contratos utilizan por definición, por referencia, la definición de fuerza mayor al artículo 1315 del Código Civil, que efectivamente define lo que es fuerza mayor y caso fortuito, que como ya sabemos, digamos, para efectos prácticos es una sola cosa. Pero el artículo 1317 del Código Civil habla de causa no imputable, con lo cual causa imputable sería el género y la fuerza mayor la especie. Escriben, por ejemplo, los desastres naturales, y entonces hablan de terremoto, maremoto, inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y la primera pregunta que me surge cuando veo estas enumeraciones es si realmente, por ejemplo, el terremoto o una inundación son fuerza mayor o son causas no imputables per se. Es decir, por el solo hecho de ser un terremoto, por el solo hecho de ser una inundación. Y la respuesta parece ser que no. Es decir, normalmente, y eso me pasa cuando converso con los alumnos, cuando les pregunto, díganme un ejemplo de fuerza mayor, el primer ejemplo que me dan, terremoto, ¿no es cierto? La pregunta es si realmente el terremoto es una fuerza mayor per se.
Les pongo el caso del fenómeno del niño, ¿sí? El fenómeno del niño es algo que recurrentemente ocurre en el Perú, ¿no es cierto? Pensemos en un río en el norte del Perú. Un río que está cruzado por un puente, y el puente, debido al aumento del caudal del río, que es una consecuencia típica de la fuerza mayor, hay mayores lluvias en el norte, por si acaso acá nunca llueve, aumenta el caudal del río y el río se lleva al puente. Se contrata a una empresa para que construya nuevamente el puente. Vuelve a ocurrir el fenómeno del niño y el río se vuelve a llevar el puente. Y uno diría entonces, fuerza mayor. ¿Y verdaderamente es fuerza mayor o tendríamos que entrar a analizar otros aspectos? Por ejemplo, si yo les dijera que el ingeniero tomó la precaución de ver cuál era el promedio de aumento del caudal del río en los niños ocurridos en los últimos 5 años. Determinado el promedio, estableció un porcentaje por encima de ese promedio. Pero resulta que el niño que se llevó ese puente fue el más catastrófico de los últimos 10 años. Uno podría decir en ese caso, ¿fuerza mayor? Yo creo que sí. Pero si el ingeniero no hubiera tomado ninguna precaución en analizar el aumento del río, si hubiéramos podido decir que es fuerza mayor y que el ingeniero no es responsable, yo creo que no, ¿no es cierto? Es decir, el elenco que se señala normalmente es un elenco que es relativo totalmente. Y además no tiene sentido si además ya he establecido la definición de fuerza mayor, ¿no es cierto? Lo que tengo que ver es si el evento que ocurre cae dentro del supuesto de fuerza mayor. Una situación característica de estas cláusulas es la necesidad de comunicar el evento de la fuerza mayor. Y entonces se establece un plazo para esa comunicación. Como es comprensible, nuestro Código Civil no regula en absoluto este tema, ¿sí? Lo que aparece aquí lo he sacado del libro de Fontaine, donde establece las posibilidades de ocurrencia. Entonces dice, hacer que a la persona bajo la obligación responsable de producir un daño resultante de la demora en la comunicación. Es decir, como no comuniqué, no aplico fuerza mayor y es responsable. El deudor de la obligación puede invocar la suspensión de sus obligaciones solo desde cuando dio la notificación. Por lo tanto, si no dio la notificación, no puede invocar la suspensión. La demora en cumplir con las formalidades ocasiona la pérdida del derecho de invocar la cláusula que excusa la ejecución. Es decir, hay una serie de posibilidades analizadas sobre la base de los contratos internacionales, sobre lo que hacer en caso de falta de comunicación. En el Código Civil peruano no existe ninguna regla sobre eso, con lo cual, de ocurrir una situación de este tipo, tendríamos un serio problema porque definitivamente no tenemos una pauta a seguir. Las cláusulas modificativas de la responsabilidad. En las cláusulas limitativas de responsabilidad es muy frecuente encontrar, por ejemplo, la exclusión de lucro cesante, ¿sí? Y esto tiene cierta lógica, porque obviamente un proveedor que asume la responsabilidad por lucro cesante en cierto tipo de actividades implicaría obviamente la necesidad de incurrir en costos de diligencia extremadamente altos y por lo tanto el costo del servicio que debe brindar es mayor. Cuando se establece la limitación sobre la limitación de responder sobre el lucro cesante, el costo del servicio se aminora. Por eso son cláusulas muy frecuentes. Pero tiene una característica particular que siempre me llama la atención, y es que excluye la responsabilidad por daño indirecto inmediato. Y entonces la pregunta es, ¿por qué la excluye? Si cuando yo leo el artículo 1321 me dice que el resarcimiento por la inejecución de la obligación por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante en cuanto sea consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Es decir, de por sí no se responde. El excluir ese tipo de responsabilidad termina siendo una suerte de convención inútil, porque en realidad no es una limitación de responsabilidad porque nunca se va a responder respecto de ello. Otra característica que he encontrado últimamente son las cláusulas de acortamiento de prescripción. Y ahí tenemos un pequeño problema, porque si bien es cierto, eso no es característico solamente del derecho anglosajón, hoy día el civil law existen los convenios
que acortan la prescripción en la medida que estén dentro de los topes establecidos, y eso es a partir de los contratos UNIDROIT, a partir de los principios del derecho europeo de los contratos, a partir del marco común de referencia, y que dieron lugar a la modificación del Código Civil alemán y el Código Civil francés en materia de prescripción, y hoy día esos códigos sí permiten establecer plazos de prescripción más breves dentro de los topes establecidos. Pero nuestro código no ha llegado a ese punto. Nuestro código hoy día establece que los plazos de prescripción no pueden ser materia de convención y, por lo tanto, una cláusula de acortamiento del plazo de prescripción en nuestro sistema no es una cláusula válida. Otras cláusulas, las famosas indemnities. Ahí sí tuve mi primer serio problema. ¿Qué cosa era un indemnity? ¿No es cierto? Es una cláusula que hoy día es característica. Entonces, lo primero que hay que hacer es entrar al derecho anglosajón para ver qué cosa es el indemnity dentro del sistema anglosajón, para poder entender y ver qué figura puede ser una figura similar en la nuestra. Aparentemente es una suerte de seguro, ¿no? Es decir, yo lo mantengo indemne, ¿no?, de los daños que pudiera ocasionarse. En el sistema anglosajón hay hasta 3 tipos de indemnity, si no hay más, ¿no es cierto? Parte A mantiene la parte B indemne por reclamos de la parte C, es decir, reclamos de terceros. Parte A mantiene la parte B indemne por los incumplimientos del contrato de la parte A, que más cerca estamos a una cláusula ahí sí limitativa de responsabilidad. Parte A mantiene indemne a la parte B por reclamos hechos por la parte A debido a incumplimientos de la parte B, nuevamente más cerca a lo que sería una cláusula limitativa de responsabilidad, ¿no? Pero lo cierto es que en el caso de los indemnities vamos a tener un serio problema porque es una figura, por lo menos en principio, totalmente ajena a nuestro sistema, y también tengo mi diccionario, como bien lo dice el doctor Macé, ¿no es cierto?, para poder entender qué es indemnity y poder entonces buscar una solución cuando finalmente tengamos que aplicarla en el sistema peruano. Y por último, para ir terminando, las obligaciones postcontractuales, obligaciones que sobreviven al contrato. Y ese también es una figura particularmente curiosa. A veces es una discusión que tuve en algún momento con una amiga que había estudiado en los Estados Unidos y donde me decía que tenía que poner la cláusula para establecer cuáles eran las obligaciones que sobrevivían al contrato. Y yo lo que le decía era que no creía que fuera necesario establecer obligaciones que sobreviven al contrato porque hay ciertas obligaciones que por sí mismas van a sobrevivir al contrato. A partir, por ejemplo, de cláusulas autosuficientes. El caso del convenio arbitral. El contrato termina y el convenio arbitral se mantiene, ¿no es cierto? Es una cláusula que sobrevive al contrato, ¿sí? Y a partir de la conclusión del contrato se van generando una serie de obligaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, liquidar el stock, restitución de los documentos, etcétera, etcétera. Y hay una prolongación hacia el futuro, ¿no es cierto?, a partir de obligaciones implícitas, a partir de las obligaciones de buena fe. Por ejemplo, los acuerdos de confidencialidad. Normalmente incluimos acuerdos de confidencialidad en estos contratos, ¿sí? Pero cuando termina el contrato, la pregunta es, ¿se mantiene la confidencialidad? Uno diría que de acuerdo al principio de buena fe debería considerar que por lo menos hay una cierta prolongación del acuerdo de confidencialidad. ¿Hay que pactar expresamente la existencia de esa obligación sobreviniente? Lo podríamos discutir. ¿Qué pasa si no ocurre? ¿Habrán obligaciones que no sobreviven o el hecho de que el contrato termina, no hay mayor discusión, las obligaciones acaban? Parecería que uno debería aceptar que hay ciertas obligaciones que se van a mantener, que van a sobrevivir al contrato y que por lo tanto deberán ser ejecutadas. Podremos discutir cuánto duran, ¿no es cierto? Podemos discutir hasta cuándo tendremos que mantener la confidencialidad. En fin, se suscitan una serie de discusiones, ¿no es cierto? Pero diría yo que hay ciertas cláusulas autosuficientes que se mantienen a pesar de la terminación del contrato y ciertas obligaciones implícitas que se generan a partir de la terminación del contrato. Y a manera de conclusión, diría que parafraseando de Nova, consideramos que muchos contratos en el Perú son la traducción de modelos estadounidenses con aspiración a la autosuficiencia, es decir, hacer contratos perfectos. Contratos aún si contienen una cláusula que indica como aplicable la ley peruana. Y él dice que talora si trati di mostri altro discorso, es decir, que se trate de monstruos, estos contratos es otra cosa, ¿no es cierto? Pero esos son los contratos que existen actualmente. La práctica forense nos muestra que cualquier intento de armonización del derecho de contratos en América Latina no puede dejar de lado el common law, y aquí tomo el guante
lanzado por el profesor Pizarro respecto a ir hacia un contrato único de contratos y obligaciones en Latinoamérica. En Europa se ha ido hacia el Código Civil Europeo. Y yo creo que efectivamente estamos más cerca, ¿no es cierto? Porque de pensar que los alemanes, franceses y los ingleses se pusieron de acuerdo para hacer una norma, entonces creo que definitivamente nosotros estamos bastante más cerca de poder hacerlo, ¿no es cierto? Tenemos cosas que nos unen mucho más que lo que nos unieron a ellos y que finalmente pudieron hacer estos documentos, más allá de lo discutible que pudieran hacer, pero algo que tienen de mérito es haber conjugado derecho francés, el germánico y el anglosajón en un texto, ¿no es cierto? Si ellos han podido poner de acuerdo, nosotros también. Lo que sí creo, porque además si hacemos este código, nosotros no tenemos cerca, por lo menos a países anglosajones, creo que definitivamente sobre la base de la práctica forense no podemos dejar de lado el common law. Hay ciertas instituciones del common law que pueden resultarnos útiles, ¿no es cierto? El hecho, y con esto termino, el hecho de que en la práctica forense se utilice este tipo de contratos probablemente es porque existen ciertas instituciones que son más prácticas que las instituciones que nosotros tenemos. Y entonces en cualquier intento de ir hacia un código unificado en Latinoamérica de contratos y obligaciones, creo que no podríamos dejar de lado el sistema del common law. No porque sean mejores, sino porque por lo menos sus instituciones creo que sí merecen ser analizadas, discutidas, y probablemente de ese análisis y discusión pudiéramos enriquecernos, como ocurre con el diccionario de la Real Academia, cuando los anglicismos son incorporados a ese diccionario. Probablemente muchas instituciones del derecho anglosajón puedan ser incorporados al sistema del civil law, como muchas del sistema del civil law han sido incorporados al derecho anglosajón, porque efectivamente ha sido un trabajo, un fenómeno recíproco de incorporación. Hoy día, en el sistema del common law, hay más normas escritas de lo que uno piensa. Uno normalmente tiene la idea del precedente y eso ha ido cambiando. Y eso sí seguro ha sido una influencia decisiva del sistema del civil law. Muchas gracias. Bueno, tenemos la última conferencia de la noche de nuestro congreso a cargo del doctor Mario Castillo Freire, quien nos hablará qué se modificó en el Código peruano en estos 31 años. El doctor Castillo Freire es una persona ampliamente conocida por ustedes. Yo simplemente resumo su hoja de vida. Estamos frente a un excelente jurista, una magnífica persona, pero ante todo ante un extraordinario amigo. ¿Okay? Bien, muy buenas noches, queridos amigos Carlos Humberto y Luciano, queridos amigos miembros de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, señores colegas, alumnos. Voy a hablar acerca de qué ha ocurrido en estos 31 años del Código Civil con respecto a aquello que se ha reformado, pero brevemente voy a referirme, aquello que se ha reformado es lo que ocurrió, pero brevemente voy a referirme a lo que no ocurrió, porque es un proceso interesante el de lo que se ha reformado y lo que precisamente no se ha reformado. En estos 31 años, efectivamente, se han reformado una serie de artículos, se han reformado, si mi cálculo no falla, 222 artículos del Código que incluyen derogaciones, adiciones, modificaciones, normas que se modificaron 2 veces y la segunda volvieron al texto original, ¿no? A las cuales me voy a referir en la parte final de mi exposición, pero todo esto representa más o menos el 10.46% de los artículos del Código, que en 31 años, digamos, no es mucho tampoco, ¿no? Estamos hablando del 10% del Código Civil. Pero, ¿qué no ocurrió? Miren, todas estas reformas que han ocurrido, como voy a explicar, son fruto de leyes especiales que han tratado temas específicos a lo largo de distintos momentos en estos 31 años. Pero ninguna de estas reformas es fruto de un proceso orgánico de reforma del Código Civil. Ninguna. Sino de estos procesos puntuales que menciono en relación a temas específicos. A lo largo de estos 31 años
se intentaron diversos procesos de reforma del Código Civil. Es esta universidad en donde, Luciano no me dejará mentir, en donde se iniciaron las primeras ideas de reforma. Cuando el doctor Carlos Fernández Cesarego, un gran amigo de todos nosotros, dirigía el Centro de Investigaciones Jurídicas de esta universidad, se realizaron los primeros eventos, grandes congresos, con profesores extranjeros que vinieron a ellos, dentro de los cuales, si mal no recuerdo, dentro de los primeros eventos estaba Carlos Humberto, estaba Gustavo, algunos de los presentes. En esos eventos, concretamente el primer gran evento, no me refiero del 84, si me refiero ya el código en vigencia, fue el del año 1989, cuando el código cumplía 5 años. Y allí se conversó sobre una serie de problemas que se advertía a lo largo de una serie de libros del Código Civil. Esto motivó a que Carlos Fernández Cesarego, acompañado de Max Arias Schreiber, que en paz descanse, que siempre fue un entusiasta, digamos, amante del derecho civil, y además un entusiasta de que el Código Civil no tuviera imperfecciones, ¿no es cierto? Y voy a referirme a eso después. Ambos empezaron a advertir la necesidad de que esos errores que los propios autores del Código Civil habían cometido al redactarlo, se pudieran salvar con una ley de enmiendas. Eso llevó a que Max Arias, años después, escribiera su libro Luces y Sombras del Código Civil, en el cual explicara aquello que a su juicio era positivo en el Código y aquello que debía cambiarse. Y también llevó a que en el año 92 se formaran en la universidad, aquí, una serie de comisiones destinadas, una serie de comisiones extraoficiales, destinadas a estudiar los diversos libros del Código y a proponer una ley de enmiendas que, a decir de sus propulsores, que eran Carlos Fernández Cesarego y Max Arias Schreiber, pudiera concluir en una ley de enmiendas puntual de 50 y no más artículos del Código Civil que comprendiera lo esencial de todo el Código en lo que fundamentalmente debía ponerse al día o corregirse. Resulta que las comisiones empezaron a trabajar y el resultado de esas comisiones fue que cada una de las comisiones, que era una comisión por libro, daba como resultado que se tenía que modificar decenas de artículos, con lo cual, sumado todas las propuestas que hacían las comisiones, finalmente era absolutamente inmanejable lo que se proponía modificar del Código. ¿Y por qué? Porque si ustedes ponen a 2 profesores de Derecho juntos y le encargan modificar algo del Código Civil, y ni siquiera 2, 1, ¿no es cierto?, ya de ahí va a salir la probable modificación de un conjunto de normas del Código. No porque el Código peruano o el Código del país que sea malo, sino por la sencilla razón de que todo ejercicio académico con respecto a una ley vigente puede conducir fácilmente a mejorar lo escrito y publicado y vigente. No hay ninguna duda que si tomamos el mejor código del mundo de cualquier época de la historia, ese código sometido a juicio de los profesores de derecho de su tiempo puede ser cambiado en un 100% de sus artículos y seguramente mejorado. Ahora, no sabemos si aquello que se mejore tenga una aplicación práctica más útil que aquella que tenían los artículos cambiados. Bueno, en el año 94, cuando el Código cumplió 10 años, el Congreso de la República formó una comisión oficial para enmendar el Código Civil, para modificar, para reformar el Código Civil. Esta comisión funcionó a lo largo del resto del gobierno de Fujimori, que terminó el año 2000. Durante esos 6 años se modificaron muchas leyes en el Perú por una comisión de reforma de la legislativa que funcionó en el Congreso con diversas subcomisiones que dio una nueva ley general de sociedades, una nueva ley de títulos valores, ¿no es cierto? Se promulgó incluso una nueva ley de arbitraje, etcétera, ¿no? Y se quiso modificar integralmente el Código Civil. Fue uno de los intentos de reforma más, digamos, uno de los intentos de reforma menos eficaces que uno podría calificar en la historia de la
intentos de codificación. ¿Por qué? Porque si se tenía todo el poder político para modificar un código civil en un gobierno que obviamente tenía las características que tenía ese gobierno, pues lo más fácil era modificar el Código Civil de manera integral. O sea, digamos, no había oposición que valiera, pero no se modificó el código. Termina el gobierno Fujimori como termina, y ya en democracia se reconstituye años después la comisión, no necesariamente con los mismos integrantes. Esta comisión, durante el gobierno de Toledo, intenta modificar el código, intenta facultades delegadas. El Congreso, por acción del Colegio de Abogados de Lima, de la Cámara de Comercio, del Colegio de Notarios, el Congreso de la República no otorga las facultades delegadas, no se modifica el Código Civil, se quiso modificar varios cientos de artículos en esta comisión vía decreto legislativo y el código no se modificó. Yo creo que todas estas historias inconclusas estuvieron bien, o sea, quienes conocen mi posición, que no la voy a repetir, estuvo bien que no se modificara, porque en realidad el medio jurídico nacional nunca pidió que se modifique. O sea, en verdad, la idea de modificar el código es fundamentalmente preocupación de nosotros, los profesores de Derecho. En la calle no hay gente con pancartas que diga, ¡oh, no, Código Civil, tomamos las calles, no, cerramos las carreteras, no, y quemamos llantas! Lo que pasa es que a nosotros nos gusta legislar. Y no hay, o sea, es como darle maní a un elefante, ¿no es cierto? Lógico, o sea, nos encanta, ¿no es cierto? Babearíamos. El día de mañana sale una norma en el periódico oficial por el cual nos nombran el único miembro de la comisión que va a reformar el código, y te dan 2 años. Eres el hombre más feliz del mundo. Si eres profesor de Derecho Civil, puedes poner y va a hacer ley todas aquellas doctrinas en las que crees y las vas a defender a muerte el resto de tu vida, ¿no es cierto? Además va a ser tu código, te vas a convertir en un pequeño Napoleón, ¿no es cierto? Claro, bueno, así es la historia. Eso es lo que yo llamé en una obra que publiqué en el año 98, tentaciones académicas, la reforma del Código Civil. Eso se aplica a la reforma de cualquier código. Son tentaciones académicas. Una norma puede decir A o puede decir B, y mientras no sea algo aberrante, ¿no es cierto? Si estamos hablando de un tema discutible, que se quede A o que se quede B da lo mismo, claro, pero si se queda B y tiene mi firma debajo, es mejor, ¿no es cierto? Es mejor porque yo soy autor, un mini Napoleón. Bueno, sí, yo me incluyo, o sea, soy culpable también. Lo que pasa es que en esa obra hablaba de las tentaciones académicas que podía frenar y de aquellas que no podía vencer, ¿no es cierto? Era una especie, como lo definió uno de los presentadores de la obra esa noche, ¿no? Es un libro esquizofrénico, ¿no es cierto? Porque hablas de las modificaciones, pero dices, no, es solo un juego. No planteo modificar nada, pero planteaba modificar medio código, pero no planteaba modificar nada. No, es que en realidad solo era un juego. Y era un juego, porque jamás en mi vida he propuesto modificar el código. Pero era divertido, era, oye, a ver, ¿te gusta? No, no planteo esa modificación. Y tan divertido es que a veces he recibido para opinión propuestas del Congreso de la República para modificar el código, que han sido sacadas de ese libro, ¿no? Y yo he puesto en mi respuesta que no, que era solo un juego, que nunca propuse modificar eso, pero que debería leerse íntegramente el libro para saber que esa no era mi propuesta, ¿no es cierto? Claro que se la toman en serio. Además que los congresistas muchas veces se miden por el número de proyectos legislativos, entonces tienen que proponer cualquier cosa. Ahora, es verdad, el Congreso de la República en los últimos años se ha comportado de una manera muy seria con respecto al Código Civil, porque aquello que se plantea modificar sobre el Código siempre lo envía en consulta a una serie de abogados, profesores de Derecho, etcétera, especialistas en la materia, recaba opiniones y saca una conclusión. O sea, se ha actuado bastante seria, de una manera bastante seria, ¿no es cierto? Y hay muchos proyectos de civil, sobre todo en temas de familia, en donde es más fácil, digamos, opinar y cambiar cosas, ¿no? Porque además están más con el día a día, con el tema de los derechos de la persona y de la familia, que se han guiado algunos de manera muy consistente. Entonces, el Código no se ha reformado en ese 10.46 por ningún proceso de reforma del Código Civil, y eso es natural, ¿no es cierto? Yo siempre recojo una frase que no es mía, es de Fernando Traseñí, en un artículo que publicó en el Diario del Comercio cuando el Código cumplió 10 años, que dice: cambiar los códigos a cada rato no es imaginación creadora, sino pereza interpretativa. Es 1000 veces más fácil cambiar un artículo del Código Civil, una teoría objetiva por una subjetiva o al revés, ¿no es cierto?, que escribir un libro sobre ese tema. Sin duda. Entonces, más fácil es, y seguramente más pantalla da, modificar un Código Civil. Bueno, ¿qué se ha modificado del Código Civil? Lo primero, el primer gran grupo de normas que se modificó del Código Civil en el año
no necesariamente el primero, pero más o menos, en el año 92 fueron las normas de cláusula compromisoria y compromiso arbitral, cuando se da la primera ley de arbitraje en el año 92, que deroga todo este título y pasa a ser regulado el tema de manera orgánica. Luego, en el año 96, tenemos la segunda ley de arbitraje, en el año 2008, la ley de arbitraje, la tercera, que hoy nos rige. Este tema recogía teorías vetustas de la diferencia entre cláusula compromisoria, compromiso arbitral, la dificultad de llegar a un arbitraje por precisamente los mecanismos previos que establecían estos mecanismos contractuales, que derivó en la necesidad pronta de su derogatoria. Hoy el arbitraje es un medio de solución de controversias importantísimo en el Perú, y tengo el gusto de compartir acá la tribuna con el doctor Carlos Humberto Montoya, ilustre árbitro en Colombia, de los más connotados, y con el doctor Luciano Barqui Belochaga, una persona que reúne las dos condiciones que se requiere fundamentalmente para ser designado árbitro. Por eso es muy, muy apreciado en el medio, es un hombre muy inteligente, es un hombre decente. Basta con eso, es suficiente con eso, y por eso lo valoramos muchísimo. Inteligente y decente. Es todo, en esta materia es todo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso hoy está en ley especial, y perfecto que esté en ley especial. La ley de arbitraje es muy utilizada, se salió del código, y el arbitraje, hoy en arbitraje se solucionan las controversias de mayor cuantía. Las controversias de mayor cuantía están hoy en arbitraje, no están en juicios en el Poder Judicial. De tal manera que yo lo he llamado hace algunos años en algunas conferencias que el arbitraje es algo así como el cuarto poder, o el quinto, ¿no? Si la prensa es el cuarto, el arbitraje es el quinto poder, el poder arbitral, ¿no? Si hay poder judicial, ¿por qué no hablar de poder arbitral? Claro que sí. Claro, es inorgánico, pero sí, representa una institución muy importante. Luego, en el año 93, entra en vigencia el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil modifica muchas normas del Código Civil, decenas, varias de ellas adecuando los tipos, los procesos, las denominaciones procesales del Código de Procedimientos Civiles, que recogían los artículos con contenido procesal del Código Civil, para adecuarlos a los procesos regulados por el Código Procesal Civil del 93. Pero dentro de los temas, más allá de los temas estrictamente procesales, el tema procesal y sustantivo que modificó, o el principal, fue el del pago por consignación. Fue una modificación, a mi juicio, desastrosa. El contenido de las normas originales de pago por consignación del Código Civil era muy fino, simple, entendible. El contenido de las normas, especialmente dos, y dentro de esas dos, el artículo 1252 como cereza del postre, son normas muy defectuosas. El 1252 es el artículo que distingue el ofrecimiento judicial del extrajudicial. No voy a entrar a su estudio, pero esa distinción entre ofrecimiento judicial y extrajudicial, que no está mal, en teoría, entra a estudiar una serie de supuestos de ofrecimiento judicial y otros de ofrecimiento extrajudicial que simple y llanamente no existen. No existen. O sea, ni siquiera son supuestos que tú puedes decir, no, esto en laboratorio, el ejemplo que el profesor da en clase, ¿no? En clase este supuesto funciona y es de laboratorio. En la calle no se da, pero en laboratorio puede funcionar. No, estos no pueden funcionar en laboratorio, porque para funcionar en laboratorio la gente tendría que ser tonta. No sabría cómo comportarse en la vida, ¿no es cierto? O sea, digamos, no voy a entrar en detalle, ni tampoco me voy a burlar del 1252, pero he escrito bastante sobre eso y ustedes podrán burlarse de él en privado. Las deudas contraídas en moneda extranjera. El texto original del artículo 1237 del Código Civil contemplaba un régimen, y que sigue contemplando un régimen muy positivo en cuanto a la posibilidad de contraer obligaciones en monedas extranjeras no prohibidas por leyes especiales. Nótese que el Código Civil de 1984 contiene una norma precursora en esta materia, en una época políticamente muy difícil, llena de intervencionismos y a portas de ganar las elecciones, un partido político que en ese momento tenía ideas precisamente intervencionistas. El artículo 1237 sufrió los embates de varios tipos de cambio durante ese gobierno,
además de esos diversos tipos de cambio, ya en la última etapa del gobierno del 85 al 90, se produjo además una prohibición de contratar en moneda extranjera, de comercializar moneda extranjera, lo que llevó a ¿qué? Que la constitución del régimen siguiente de Fujimori recurriera a la regulación de la moneda extranjera en una norma constitucional. Porque claro, si ya no bastaba con una norma con rango de ley para proteger la contratación en moneda extranjera, había que elevarla a rango constitucional. Ya, ¿cómo te bajas eso? Saca los tanques a la calle. Pero bueno, eso menos mal no ocurrió, ¿no es cierto? O sea, la protección constitucional de la moneda extranjera desde el 93 hasta la actualidad ha sido invariable. Pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ocurrió en el año 92? Hasta el año 92, hasta noviembre del 92, si uno contrataba en moneda extranjera, podía pagar en moneda extranjera o en soles. Y no cabía pacto en contrario. A partir de noviembre del 92, cabe pacto en contrario. ¿Y eso qué hizo? Simplemente recoger la realidad, ¿no? Había casos en los cuales quien contrataba y exigía y contrataba como en calidad de acreedor a quien se le tenía que pagar una contraprestación, simplemente no contrataba si no le daba su palabra el deudor de que le iba a pagar en moneda extranjera. ¿Para qué? Para no tener la dificultad de que me entregas algo más, algo menos, y mientras voy al cambista de la casa de cambios o de la esquina o al banco, no tengo pues los $1000 que me debías pagar, sino tengo 997. Y esos $3, ¿sabes qué pasa? Y además el ir al cambista me friegan. Entonces, dame mis $1000, ¿correcto? Y eso no le hace daño a nadie. Eso no le hace daño a nadie. Esa fue la modificación en cuanto a este tema. Luego ocurrió algo muy curioso, ¿no? En el año 1993 se modificó el artículo 1236 de las obligaciones de valor, que es una norma muy escueta y muy simple, muy precisa sobre las deudas de valor. Y se agregó la posibilidad de que en estos casos el juez actualice hasta el último día de pago. Total, el Estado, luego de 3 años, se dio cuenta de los peligros en los que había incurrido con una norma que le podía generar tales contingencias en materia de pago de deudas de valor que no hizo sino modificarla y volver al texto original, muy bien hecho, del 1984. Hoy rige el texto original de 1984. No voy a meterme salvo una mención final a los temas de familia que fueron las modificaciones y los problemas extraordinariamente tratados por el doctor Enrique Barsi el día lunes. Simplemente mencionar los temas de la prueba de la paternidad, mencionar que el Código de los Niños y Adolescentes, ¿no es cierto?, del año 2000 precisó una serie de temas que modificaron algunos de los artículos del Código Civil. Se modificó también el tema de la contratación entre ausentes, introduciendo alguna modificación que a mi juicio no es muy técnica en el artículo 1374. El artículo 1374 en materia del consentimiento recoge la teoría de la recepción con presunción de cognición. Esa teoría o esas teorías de recepción con presunción de cognición, ¿no es cierto?, se les agregó cuando el contrato fuera celebrado a través de medios informáticos el tema del acuse de recibo. Entonces ahí la pregunta es, ¿sigue siendo exactamente la misma teoría o es que se ha introducido una teoría novedosa que es la teoría del acuse de recibo? En esos casos, ¿el acuse de recibo implica recién la celebración del contrato o es que el contrato se ha celebrado más allá de la confirmación con el acuse de recibo? A mí no me parece muy técnico esto que se introdujo en el año 2000 en las postrimerías del régimen del presidente Fujimori, pero creo que más fue una tentación académica de esas veleidades. Vamos a adecuar el código a las nuevas tecnologías. Y pues, pero si el código lo vamos a adecuar cada vez que salga una nueva tecnología, el código se terminaría siendo, como lo denominaba creo que Olaechea, un precario manual científico. ¿No es cierto? Un precario manual científico. Cada día que hay alguna tecnología nueva, hay que modificar el Código Civil. ¿Por qué mejor no pensamos una buena norma que sea capaz de resistir todos los embates de las modificaciones de la tecnología y de la ciencia, de manera tal que sea tan buena la norma que no mencione ni teléfono, ni facsímil, ni internet, ni nada, y esté preparada para lo que venga después del internet? Y cuando venga algo después del internet, tomes tu artículo y siga perfectamente aplicable en la realidad. Esa es una buena norma, no la que recoge todas las tonterías que aparecen. No, esa no es la buena, porque tienes que cambiarla con lo nuevo que aparezca.
La buena norma es la que recoge la esencia de los contratos, en este caso, la fundamental en la técnica de la contratación y lo que te permite que el código subsista a los tiempos y no haya que modificarlo cada vez que aparezca una novedad. Es como modificar pues, la ley cada vez que aparezca un modelo de carro. No, pues así no es, ¿no? La ley de tránsito, ¿no? Así no es la historia, ¿no? La ley de tránsito sirve para los carros del modelo antiguo, los del modelo anterior y los que vengan, ¿no? Salvo que ya los carros terminen siendo una cosa totalmente distinta, los carros vuelen, ¿no es cierto? Como los chanchos a veces. Ya ahí pues ya sí otro código de tránsito, pero no pues cada vez que uno hay que cambiar la ley de tránsito. ¿No es cierto? Bueno, una modificación muy importante fue lo de la ley de la garantía mobiliaria. En el año 2006 entra en vigencia la ley de la garantía mobiliaria, ¿no es cierto?, que derogó todo lo relativo a la prenda, que fue sustituida por la garantía mobiliaria, ¿no es cierto?, figura que era el equivalente a la antigua prenda. Ahora, hace algunos años yo expuse en un evento, un congreso que se hizo en Arequipa, e hice un estudio pormenorizado en las entidades, algunas entidades financieras del sistema peruano, y algunas no financieras, en virtud del cual demostré que en el Perú se celebraban más prendas que garantías mobiliarias. Ese estudio tiene 5 años. Tengo la seguridad que si lo actualizo ahora la respuesta sería la misma. ¿Por qué se celebran en el Perú más prendas que garantías mobiliarias? Solo por una razón. La prenda es más barata de celebrar, porque solo requiere el desplazamiento del bien dado en garantía. La garantía mobiliaria, por naturaleza y por ley, tienes que inscribirla en el registro. De tal manera que hay casos en los cuales el bien es de tan poco valor y lo que quiero pues es un préstamo, ¿con qué? Con la garantía de la joya que le dé mi abuelita. ¿No es cierto? ¿Qué? Perdón, ¿garantía mobiliaria? Prenda, pues hijito, prenda. ¿Por qué? Porque la prenda es más barata. Tanto así que en muchos de los formularios en los que se presta dinero a cambio de joyas, se dice, bueno, si el mutuatario desea inscribir esto en el registro, lo escribirá a su costo. ¿Cómo escribirlo a mi costo? Si estoy pidiendo poca plata por una pequeña joya, ¿qué costo? Me come vivo la inscripción. ¿Cómo se llama eso? Prenda. En el Perú hay más prendas que garantías mobiliarias. 5 años y medio después de la ley de la garantía mobiliaria. Dicho sea de paso, esta ley se caracterizó por algo, Luciano sabe, ¿no? Y los abogados que acompañan acá también. Esa ley, antes de ser promulgada, tuvo como 15 padres. Después de entrar en vigencia, no tuvo ni uno. Ah, pero era bravo, estaba en eventos. Esto decían antes que la habían hecho, ya no lo hicieron. No, es que bueno, sí, es que no se recogió todo lo que yo propuse. Ah, anda, pues, ¿no? Anda. No están, ¿eh? Bueno, hay dos puntos que quiero mencionar, que no han sido modificados el Código Civil en estos temas, pero que son temas muy interesantes. Se formó hace algún tiempo, no hace mucho, ya concluyó sus labores, una comisión destinada a tratar de adecuar la legislación, especialmente el Código Civil, a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esta comisión ha evacuado un proyecto. Yo he estudiado el proyecto. Además, fíjense un tema. Este proyecto, la idea es fácilmente vendible, porque la idea es muy sencilla. Hoy hay algunas personas que sufren de alguna discapacidad. No me refiero a la persona que está en silla de ruedas, no me refiero a esa persona. Me refiero, por ejemplo, a una persona con síndrome de Down. Entonces, no puede ser posible que alguien que tenga síndrome de Down no le permitan contratar por sí solo, etcétera. Entonces, suena muy bien. Yo me solidarizo con todas las personas que se sientan postergadas para efecto de la contratación. Pero, así como tengo corazón, también tengo cabeza. Y un ratito, a ver. En principio, ¿cuánto ha aumentado los derechos y la inserción en el mercado laboral de estas personas? Muchísimo, muchísimo. Por el reconocimiento de los derechos por parte de la sociedad, paulatino, pero constante. Punto uno. Punto uno. Antes, esas personas no se les veía trabajar, no tenían empleo, están absolutamente en marginalidad. Eso ha ido cambiando poco a poco. Si tomamos como ejemplo las personas con síndrome de Down, yo creo que es un mal ejemplo. ¿Por qué digo?
Porque la persona con síndrome de Down, si una persona con síndrome de Down va a una tienda yo estoy vendiendo laptops y me dice, señor, quiero comprar una laptop de tal marca, tal modelo, yo le digo, qué bien. Bueno, ¿cuánto cuesta, señor? Cuesta, no sé, pues $1.500. Muy bien, señor, acá tengo, voy a pagarlo con tarjeta o tengo efectivo. Ah, ya, perfecto. ¿Quieres factura? ¿Quieres boleta? ¿Te la vendo o no te la vendo? Claro que se la voy a vender. ¿Por qué no se la voy a vender? ¿Por qué no la voy a vender a la laptop? Es una persona que me está hablando de manera absolutamente coherente, me está pidiendo un artículo, le estoy explicando en qué consiste, le estoy diciendo cuánto cuesta, me va a pagar el dinero, le dice que quiere y se la va a llevar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Cuál es mi problema? Pero un ratito, a ver, no estoy vendiendo una laptop detrás de un mostrador, estoy vendiendo mi casa. ¿Correcto? Estoy vendiendo mi casa. Dice se vende arriba. Viene el señor y me dice que la quiere comprar. Le digo, ¿cuánto cuesta? Cuesta $1 millón y me dice, perfecto, se la pago apenas hacemos esto, con cheque de gerencia, el banco de crédito. El gran problema no está en la ley, el gran problema está en la situación real. Y yo les pregunto a ustedes, ¿la venden o no la venden? ¿Se la venden o no se la venden? Sinceramente, yo no la vendería. Y no la vendería por temor a que luego pueda alguien de la familia reclamarme y decirme, usted se ha aprovechado del señor y le ha vendido la casa por un precio carísimo. Además, el señor, luego de que compró la casa, hizo barbaridades y dilapidó ese dinero que era de la familia. ¡Uy! Se fregó todo. Se fregó todo. ¿Para qué vendí mi casa? Entonces no la vendo. ¿Me explico? Ya. Y estoy hablando de una persona que se desenvuelve en la sociedad. ¿Qué pasa con las personas que no pueden expresar su voluntad? Las personas que no pueden expresar su voluntad ni siquiera formarían parte de ninguno de mis dos ejemplos. Ya. ¿Saben qué cosa propone esta ley? Hecha con muy buenas intenciones, pero sin ningún criterio de seguridad jurídica. Propone este proyecto de ley que se derogue todo el sistema de incapacidad y la curatela. Que toda persona incapaz nombre personas que se denominan ayudas, que estarían inscritas en un registro y que esas personas denominadas ayudas lo ayudarán a contratar en la vida. Perdón, señor, un ratito, ¿quién los nombra? Él. Pero ¿cómo los va a nombrar si él tiene el problema? O sea, él los va a nombrar, sí, él los nombra, así dice el proyecto de ley. Por eso tuve que poner un artículo en El Comercio. Eso dice el proyecto de ley. ¿Cómo no rebelarse ante un proyecto de ley de esta naturaleza que quiere derogar la ley de la gravedad? O sea, perdón, si por una ley se derogara la incapacidad, yo la firmaría dando años de mi vida. ¿Correcto? Pero no se puede. ¿Cómo voy a hacer las ayudas nombradas por ti mismo? Sin excepción, sin excepción. O sea que hasta aquel que no puede manifestar su voluntad está comprendido dentro de la norma porque se deroga todos los supuestos de curatela. Nadie es sometido a curatela porque se considera que la curatela atenta contra los derechos. Por favor. Si la curatela protege, no ha sido hecha para violar los derechos de nadie, sino para protegerlos y precisamente evitar que terceras personas se aprovechen de quienes no gozan de la capacidad que Dios lamentablemente no les ha dado. ¿Cómo puede ser que se entienda el mundo al revés? Eso se ha planteado en el Congreso y aprobado por una de las comisiones, no la de Justicia, sino por la Comisión de las Personas con Discapacidad. Eso no podría pasar por la Comisión de Justicia y tampoco por el Pleno de un Congreso y merecería debate público, un debate con el Colegio de Notarios, el Colegio de Abogados, la Cámara de Comercio y con los abogados en ejercicio que saben cómo funciona el asunto. Esto no es un tema de sentimental, es un tema de seguridad jurídica y cómo funcionan las cosas en la vida real, no en el mundo de fantasía. Ese es un primer tema. Y otro tema que no modifica en estricto, pero que sí modifica implícitamente el Código Civil, es el proyecto de unión civil. Este año y el año pasado se ha discutido mucho que el Perú el proyecto de unión civil. La unión civil está planteada, me estoy refiriendo al proyecto original, como
la creación de un nuevo estado civil, un quinto estado civil. Soltero, casado, viudo, divorciado, unión civil no matrimonial. Es el quinto, así se llamaría, ¿no? Me ha hecho acordar la anécdota de un amigo que se divorció y fue a cambiar su DNI, ¿no? Entonces le dijo al registrador, yo me he divorciado, le digo, pero ponme soltero, pues no ponme ese, ¿no? En el DNI. Y justo pasaba la supervisora, pasaba, y le dijo la supervisora, que era una señora muy malhumorada y muy mayor, le dijo, nunca aparecerá la S nuevamente en tu DNI. Y se fue, con una estela de humo y fuego. Entonces, este proyecto plantea la creación de este quinto estado civil y plantea una figura que es la unión civil no matrimonial, estrictamente para uniones entre personas del mismo sexo. Tema a cuya discusión no voy a ingresar, pero que sin duda los derechos de estas personas en unión civil no matrimonial son serían muy similares a los derechos de las personas casadas. No se regula el tema de los esponsales, no se regula el tema de la sociedad paterno-filial, no se regula evidentemente el tema de la adopción y otras figuras, pero en esencia es muy parecido al matrimonio. Digo, por eso no estaba el proyecto destinado a modificar el Código Civil, sino a regularlo de manera aparte, en cuerda separada y en una ley que no tocaba el Código Civil, pero ahí está el asunto, ¿no? Eso es un tema pendiente de discusión. Seguro el tema va a volver ahora en las elecciones. En las elecciones además a la gente le gusta proponer cualquier cosa y el próximo Congreso se discutirá y volveremos a discutir los mismos temas sobre los cuales ya se ha hablado bastante y se va a hablar mucho más seguramente. Entonces, ¿cuál es el balance de estos 31 años en términos estadísticos? De 2.122 artículos, se han derogado 69. Han sido modificados 142. Modificados, pero luego han vuelto a la redacción original, 8 artículos. Han sido añadidos 3. El nombre de un título de registros públicos fue cambiado. Es decir, 222 artículos que han sufrido algún cambio, que representa el 10.46% del código. Creo yo que el balance de estos 31 años es positivo. El código funciona. El código funciona. O sea, más allá de nuestras tentaciones académicas, el código sirve a la sociedad. Y efectivamente hay algunos libros que pueden ser más complicados en materia de modificaciones y de aplicación práctica y en materia de qué cosas se podría agregar o quitar, como es el caso de derecho de familia. Pero ahí yo tengo que decirle lo que alguna vez dije en un evento y que estaba junto a mí una profesora de pensamiento muy conservador, católico, pero muy conservador, que proponía modificar una serie de cosas del libro de familia para hacerlo mejor, ¿no es cierto? O sea, proponía modificar casi todo el libro de familia. Y yo le decía, cuando me tocó exponer, le dije, mira, le digo, yo te aconsejo que no lo hagas, que no lo propongas. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si aquello que tú propones en un proceso de modificación abierto del libro de familia, nada de lo que tú propones pasa? Y todos tus principales temores sí pasan. O sea, tu modelito de familia termina siendo desechado. Y los modelos de familia que te paran los pelos están instalados en la legislación. ¿Qué preferirías? ¿Ese riesgo o quedarte con los problemas que tienes en el libro de familia? No, quedarme, entonces no digas más cosas. ¿Ya? Entonces, en estos temas hay que tener mucho cuidado. Como alguna vez le dije a algún amigo, alguna vez se lo dije a Max Arias, le dije que yo tenía un gran cariño, como lo teníamos Luciano y todos, Max Arias, un gran profesor, gran maestro con una gran obra escrita. Decía, doctor, le decía, en el proceso de reforma de los 90, que usted empezó junto con el doctor Carlos Fernández Cesarego, y perdieron el control del proceso en el camino porque se les desbocó y otras personas asumieron el control y no ellos, ya solo formaban parte de las comisiones, pero no eran quienes tenían el control. Ustedes abrieron la puerta del comedor de su casa o de la sala para que entrara la mascota del jardín, pero se les metió el zoológico. Eso fue lo que les pasó. Entonces el riesgo de abrir puertas implica que de repente no entra tu querida mascota, ¿no es cierto? No entra devorador solamente, sino entran todos los animalitos del Parque de las Leyendas. Muchísimas gracias, amigos.
Bueno, estimados amigos, hemos terminado así el ciclo de conferencias de este 10º Congreso Iberoamericano de Derecho Privado. Cuando termina un evento académico siempre quedan enseñanzas, experiencias, gratos recuerdos, pero también algunas tareas. Somos conscientes en nuestra asociación que hay muchas cosas que mejorar, hay muchas actividades por desarrollar y sobre todo poder llegar a la comunidad jurídica latinoamericana con el deseo y con el resultado que todos esperamos. Hemos pretendido en este tipo de eventos como el Congreso que hoy termina, traer temas de actualidad, pero sobre todo con una orientación práctica al país sede. Así lo hemos pensado y lo hemos pedido a cada uno de los conferencistas que nos han acompañado en estas jornadas y vamos a tener esa misma meta en los eventos futuros. En materia de publicaciones, ya les decía en la charla inaugural del pasado miércoles, tenemos nuestra revista iberoamericana de Derecho Privado, publicación semestral. Acabamos de sacar el segundo número a través de IJ Editores sobre cláusulas abusivas. La primera fue sobre la buena fe contractual. La próxima, que está prevista para mayo del año 2016, va a ser sobre el orden público y la invitación muy cordial a todos los queridos colegas que puedan participar con sus artículos, basta que lo hagan llegar al correo de la presidencia o a los miembros del comité de referato. Aquí nos acompañan Pascual Alferillo, Lidia Garrido, Gustavo Ordoqui, el doctor Jorge Mosset Iturraspe, que es nuestro director de la revista, se tuvo que disculpar de asistir a este evento por razones de calamidad doméstica, pero cualquiera de ellos puede recibir sus artículos y pues si se cumple con un contenido académico esperado, pues se llevará a la publicación correspondiente. Por una idea de nuestro querido amigo, secretario académico de la asociación, Gustavo Ordoqui, vamos a crear unos grupos temáticos de estudio. Hemos pensado en el tema de derecho de consumo, posiblemente 2 temas más, con un director o coordinador, alguno de los miembros del consejo directivo de nuestra asociación que haga el trabajo de liderazgo para que tanto los colegas ya abogados titulados como estudiantes puedan participar en estos grupos de investigación, se puedan sacar de allí artículos que se llevarán a la revista, también para efectos de hacer alguna publicación independiente y también para que estos artículos o temas más bien puedan ser expuestos en los distintos congresos que vamos a desarrollar en el futuro. Me olvidaba mencionarles el anuario, que va a ser el contenido integrativo de los 2 números de cada año. Acabamos de sacar el primer anuario y vamos a buscar la manera de que llegue a ustedes, además que la publicación de los artículos de estos 2 primeros números y los números siguientes van a estar en nuestra página web. En cuanto a la Comisión de Jóvenes, en una asamblea que tuvimos en el día de ayer, reunión oficial de nuestra asociación, se formalizó la creación de la Comisión de Jóvenes con la iniciativa de Julián Jalil y de Walter Kreger. En principio va a quedar Julián a cargo de esta comisión con la vicepresidencia de Walter y estamos organizando el reglamento para que todas personas menores de 40 años, así como nosotros, con la participación de estudiantes, puedan hacer parte de esta comisión de estudios y de propuestas y de iniciativas para beneficio de todos. La página web, hay que confesarlo, y ahí mi responsabilidad en buena parte, está desactualizada. Me he comprometido con la colaboración de mis queridos compañeros de que por lo menos a finales del mes de enero próximo vamos a tener la página actualizada, organizada,
con muy buen material académico, de lo que son las memorias de estos eventos, las publicaciones de la revista y lo que ya es doctrina y jurisprudencia que estamos recibiendo por parte de los miembros de nuestro comité directivo. Vamos a conformar una base de datos. Nosotros no tenemos un sistema de inscripción con pago para efectos de adquirir la calidad de asociados de nuestra entidad. Vamos a conformar una base de datos, ojalá tener 4, 5, 6 mil abogados allí inscritos y a los cuales vamos a remitirles información permanente, tanto de los trabajos académicos como de las actividades que vamos a desarrollar. Este 10º congreso pues hace parte de nuestro evento formal anual. El congreso 11º ya estamos pensando realizarlo en octubre del año entrante, no sabemos, posiblemente sea Colombia, les avisaremos pues con la debida anticipación. Es muy importante los logros académicos que se logran en este tipo de eventos, pero hoy nos decía Gustavo en el lanzamiento de su libro sobre la buena fe contractual en el Colegio de Abogados de Lima, más importante es el fortalecimiento de esta amistad, de encontrarnos aquí con queridos amigos, los colegas de la asociación. Ahora pues he tenido también la fortuna de reencontrarme con Roberto, con Juan Carlos, con Elmer, con Braulio, que hace tiempo no lo veía, y ojalá poder verlos a ustedes también en los congresos y en las jornadas, seminarios, simposios que tenemos en mente desarrollar en los distintos países de América Latina. Ya estamos vinculando, además de Argentina, de Uruguay, de Perú, de Colombia, estamos vinculando a Paraguay, estamos vinculando a Ecuador, y pues la idea es tener una red de abogados de toda América. España también ya está, hace parte de nuestra asociación con unos queridos abogados allá, especialmente de La Coruña y de Granada, de tal manera que queremos expandirnos todos los días más y más, de manera desinteresada. Hay mucho por hacer y ojalá podamos liderar esa propuesta que lanzaban ahora en cabeza de Gustavo, y creo que lo mencionaba también Daniel, de poder, y Luciano también, de poder pensar en un código de contratos y obligaciones único para Iberoamérica. Nuestros sinceros agradecimientos a la Universidad de Lima por su hospitalidad, por brindarnos esta sede para realizar nuestro congreso, a la editorial Thompson por también el apoyo y la acogida. Estuvimos en una reunión en el día de hoy con ellos, vamos a hacer unos convenios para efectos de sacar nuestras publicaciones también con esta casa editorial, a la doctora Delia Reboredo Arzano, a quien acompañamos anoche en el lanzamiento de su Código Civil comentado, a los queridos amigos, compañeros conferencistas que nos han brindado aquí la oportunidad de compartir sus experiencias y sus conocimientos, a Mario Castillo Freire, a Laura, nuestros sinceros agradecimientos. Y a Mario Eduardo también hay que darle las gracias porque le hemos robado tiempo de estar con sus padres, ¿ok? A todos ustedes, queridos amigos, Dios se los pague. Muchas gracias por su asistencia y hasta el próximo año. Muchas gracias.